¿Cómo estás, Piso? Emilio Saldaña. ¿Cómo estamos, señor? Buenos días, feliz viernes. Mucho gusto verlo, mucho gusto saludarlos, muy buen día. Oye, ¿qué te viniste? ¿Te viniste en bici? Vine en bicicleta y de hecho sí, tuve que venir un ratito antes para llegar un poco más relajado y menos, más controlada la respiración para estar aquí con ustedes. Pero sí, porque para probar lo que quiero compartirles el día de hoy me era importante y relevante validarlo. Varios de las personas que nos hacen el favor de vernos nos han comentado en redes sociales algunas de las aplicaciones que hemos mencionado que les llamaron la atención precisamente como alternativas para solucionar el hoy no circula y la movilidad requerida en la Ciudad de México tan compleja en estos días. Y platicábamos de aplicaciones para encontrar mejores rutas para conducir, mejores rutas para tomar transporte público, por ejemplo. Esa aplicación Moovit es bastante buena en ese sentido. Y hablábamos de pasadita de aplicaciones que, por ejemplo, te ayudarían para la bicicleta. Y el día de hoy les quiero compartir dos de ellas que, guardada toda precaución en términos ambientales, es decir, si no es prudente salir en bicicleta o hacer ejercicio al aire libre, porque la calidad del aire en la Ciudad de México así lo determina, pues bueno, tengamos cuidado en ese sentido. Pero en el momento en el que sí podamos hacerlo, la bicicleta se ha venido convirtiendo en uno de los medios alternativos de transporte más socorridos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es un movimiento realmente interesante. Y hay un caso particular, el de la Ciudad de México con Ecobici, muy particular, porque al día de hoy llevan más de 30 millones de viajes ya realizados. La cantidad de usuarios va creciendo, hablamos ya de más de 200,000 usuarios registrados. Sí, la demanda está impresionante. Y siguen creciendo las opciones en términos de bicicletas y de ecobicis y ciclovías. Hay una cuestión aquí interesante. La aplicación Ecobici, que es una de las que le quiero compartir, les va a ayudar a resolver y a hackear algo en la ciudad muy particular. Ah, caray, ¿cómo es eso, Piso? Es un hack muy lindo. La frustración que genera caminar a una ciclovía para llegar y encontrarla vacía. Entonces te va a decir ahí, oye, ahí no vayas porque no vas a encontrar Exactamente, nada. Esta te va a decir, a ver, ojo, en esta ciclovía en particular, ahorita no hay bicicletas. Entonces eso ya te permite decir, bueno, le camino para otro lado, tomo otro medio de transporte o paso a otra ciclovía. Entonces les recomiendo mucho que la utilicen, particularmente en este sentido, y les permite encontrar en un mapita en dónde están justamente todas estas ciclovías para poderse usar, inscribir y entregar tu bicicleta. Entonces, y sobre todo también eso, ¿no? Porque de repente uno agarra la bici, ¿no? Para dirigirse a otro lugar y no sabes muy bien dónde dejarla, ¿no? Exactamente. Y eso de repente es un conflicto porque pues, no quieres tampoco meterte ahí en problema con la renta. Pero es eso justamente, poder encontrar las ciclovías y si hay o no bicicletas disponibles. Y la segunda aplicación, esta me gusta mucho porque es una aplicación que es más bien de comunidad y se llama Wikicleta. Y el nombre Wiki refiere, algunos de ustedes habrán escuchado alguna vez a Wikipedia. Wikipedia es una serie de datos que conforman un tipo de enciclopedia digital, pero que es actualizada por todos los usuarios. Esto, aunque suena polémico, podría sonar además como poco confiable en términos de los datos, y hay que tener cuidado con ellos. Sin embargo, han probado ser mucho más rápidas en construirse en términos de información y por otro lado, el que los usuarios podamos participar permite que si el Piso puso una información que no es correcta, tú que eres experto en un tema, en este caso información de bicicletas, puedas corregir ese artículo. Y eso es lo que finalmente la ha hecho funcionar tan maravillosamente como funciona el día de hoy. Bueno, este concepto llevado a información relacionada con bicicletas es lo que conforma esta app, Wikicleta. Y lo que presenta son, por ejemplo, a quienes nos gusta ir a salir a dar la vuelta en bicicleta, la oportunidad de encontrar a grupos que están organizando rodadas en distintas partes de la ciudad, en distintos horarios, y te permite unirte a ellos. Esto lo encuentro además de cómodo y divertido, bastante seguro, porque pues vaya, el grupo es público, las rodadas son públicas y te da la tranquilidad de no rodar en muchos lados solo, sino hacerlo acompañado, que además le pone onda, ¿no? Está padrísimo eso, claro, porque ya es gente que está compartiendo pues tus mismos gustos, Exactamente. ¿No? Y dos cosas muy interesantes que reporta además Wikicleta. Esta aplicación presenta los lugares en donde puedes ir a reparar tu bicicleta, talleres, y la otra son, muy relevante, lugares en donde ha habido asaltos comúnmente a bicicletas. Entonces, entre los usuarios hay un reporte de, ojo, en este cruce, en estos horarios, pues ya ha habido varios asaltos a ciclistas, tengan cuidado. Esto
de nuevo, permite que busques o ir acompañado o cambiar tus rutas para no tener un riesgo adicional, que es parte, en ese sentido, de nuestra responsabilidad, ¿no? Es correcto. Irnos cuidando. Bueno, aquí la tecnología juega un papel fundamental para que podamos, además, disfrutar mucho mejor el usar la bicicleta, que bueno, una vez que pase este periodo de alta contaminación por los cambios climáticos y todo lo que se está sucediendo, una vez que esto suceda, pues bueno, quienes ya estamos utilizando bicicletas, de todas formas estamos tratando de alguna forma de seguirlo haciendo, y estas aplicaciones nos van a ayudar mucho. Están, por supuesto, como siempre, en las aplicaciones de tu ciudades, son aplicaciones que están en español y son aplicaciones gratuitas, compatibles con Android y con plataformas iOS, es decir, iPad o iPhone, sin ningún problema. Entonces, hay que irnos a echar una rodada. Oye, vamos, ¿no? Sí, y hacemos un Periscope desde allá. allá. Padre, ya vas. ¿Te late? Me anoto en cerradísimo, ya está. Pipizu. Ya quedamos. Muchas gracias, amigo. Muy feliz fin de semana. Igualmente para ti.